El extraño visitante. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Recuerdo que era septiembre de 1986. Yo trabajaba para una revista y hacía varios reportajes. Me gustaba mucho trabajar en este medio, ya que en ocasiones me mandaban a provincia a investigar algunas historias de corte religioso y de todo tipo. Yo era un reportero que me encantaba escribir sobre cosas enigmáticas, sobre el misterio. Esa revista se llamaba Duda. Era un seminario, o mejor dicho, una revista que tenía este formato. Me encantaba el fenómeno ovni. Y bueno, evidentemente yo iba a todos los lugares en donde había avistamientos. Recuerdo que fue en Veracruz cuando comenzó una oleada de ovnis. Y algo me llamó la atención de este caso, y es que había analizado detenidamente todos los reportes, y en esta ocasión veía que en verdad algo sobrenatural, algo raro, algo extraño estaba sucediendo en Veracruz. Mi jefe me dio la orden de que tenía que viajar a Veracruz a investigar este caso, de los extraños avistamientos que se estaban dando en el cielo de Veracruz, sobre todo en la población de Poza Rica. Así que bueno, yo encantado de la vida preparé mi equipaje, el cual consistía solo en una muda de ropa, mi cámara fotográfica que en aquellos años era de rollo, mi grabadora que también era de rollo, y bueno, el entusiasmo de investigar y de hallar la verdad sobre todo esto. Viajé de la Ciudad de México, que en aquella época era el Distrito Federal, a Poza Rica, Veracruz. Llegué y me hospedé en un hotel discreto, modesto, económico, pero que estaba cerca de los lugares en donde estaban reportando los extraños avistamientos. Curiosamente, el mismo día en que yo llegué, hubo algunos extraños avistamientos en el cielo. De hecho, logré tomar algunas fotografías, y es que lo que se observaba en el cielo parecía en realidad que era una tormenta eléctrica. Pero lo más enigmático de todo esto es que no estaba lloviendo. Sí, era temporada de lluvias, pero ese día no había llovido y no se pronosticaba lluvia. Tomé algunas imágenes, con la esperanza de que obviamente estuvieran bien tomadas. Al día siguiente, recorrí la zona. Me di cuenta que había mucha vegetación y había algunos caminos bastante solitarios. Así que bueno, pues me sentía un poco extraño al estar en un lugar así, pero me di a la tarea de recorrerlo y de detectar algunas cosas raras, extrañas. Pues mi recorrido duró algunas horas y al finalizar me di cuenta que no había algo sorprendente. Aún no lo había todavía, porque después comenzaron a ocurrir muchas cosas raras. A los 2 días de estar ahí, algo sobrenatural y tenebroso ocurrió, y fue precisamente que el ganado, las vacas y los toros principalmente, algunos de estos animales eran mutilados. No había una respuesta de quién pudo haber atacado esos animales, si es que había recibido el ataque por parte de un animal o si se trataba de algo más. Algo que me llamó la atención es que estos animales eran mutilados de sus órganos, algunos de sus órganos reproductivos. Y lo más raro de todo esto es que los cuerpos habían sido drenados de su sangre. Y en algunas ocasiones la herida parecía cauterizada. Era evidente que esto no había sido producto de la mano humana, ya que algunas personas comenzaron a decir que posiblemente se trataban de algunas sectas satánicas, de algunas sectas que se robaban el ganado para ofrecerlo al Señor de las Tinieblas y de robarse algunas piezas, pero en este caso no lo parecía así. La cauterización en las heridas era algo sorprendente, ya que pues evidentemente una herida para que cauterice de esa manera tuvo que haber sido realizado con mucho cuidado y en todo caso con algún rayo láser. Así es,
con algún arma, no sé de qué tipo, pero que cauterizara al momento de cortar la extremidad del animal. Yo estaba meditando y pensando sobre todo esto, cuando en una noche de lluvia comenzó a ocurrir algo extraño, algo que inclusive la gente de Poza Rica nunca había visto. Era la presencia de un objeto discoidal, bastante luminoso. De hecho, cuando lo vimos, no solamente yo, sino la gente de Poza Rica, en ese momento la gente comenzó a salir de sus casas cuando alguien dijo: ¡Hey! En el cielo hay algo extraño, parece que es un ovni. Evidentemente todos salieron, a pesar de la lluvia, y a pesar de que estaba cayendo una torrencial lluvia. Así que salimos, yo sobre todo, pues estaba muy entusiasmado y sabía que era el momento de determinar qué podría ser eso. Quería tomar fotografías, así que llevaba mi cámara de fotos. Entonces, ese objeto se acercó hacia nosotros. Estaba lloviendo con mucha fuerza. Y por un momento se nos perdió de vista. La lluvia, la intensidad de la lluvia, los relámpagos, hizo que lo perdiéramos de vista. Y evidentemente no sabíamos si seguía ahí, o si se había ocultado, o si se había marchado, o qué era eso que estábamos viendo. ¿Sería acaso algún fenómeno astronómico, astrológico? No lo sabíamos. De repente, cuando la gente ya estaba a punto de regresar a sus hogares, nuevamente ese objeto apareció. Apareció de la nada. Comenzó a brillar con mayor fuerza y la lluvia, curiosamente, se detuvo. Se detuvo drásticamente, como si, no sé, como si alguien hubiera cerrado una llave o algo parecido. Me parecía algo extraño, algo que jamás había yo experimentado en mi vida, que la lluvia estaba con toda su intensidad y que de repente de la nada había cesado por completo. No es que paulatinamente se fuera desapareciendo o acabándose la lluvia, sino que de repente dejó de llover. Esto nos favoreció porque evidentemente logramos ver ese objeto que inclusive comenzaba a descender. Comenzaba a descender y parecía ya una luna, porque esto ocurrió en la noche. Yo comencé a sentir algo de escalofríos, debo de ser honesto. Jamás había sentido tanta emoción, pero al mismo tiempo sentí algo de miedo. Me dio miedo el hecho de ver que ese objeto que estaba en el cielo comenzaba a moverse y comenzaba a descender hacia nosotros. No sabía qué podría pasar, pero yo comencé a tomar fotografías. Llegó un momento en que ese objeto se posó sobre nosotros y nos iluminó como si fuera un gran reflector. Y algo curioso, estuvo tan cerca de nosotros que inclusive pude ver que había algunas esferas en su interior. No sé si esas esferas eran algunas naves o qué sería, pero este objeto que estaba sobre nosotros era bastante grande. Yo le calculo unos 100 metros de diámetro. Y algo que me provocó mucho miedo fue que comenzó a descender y comenzó a provocar, no sé si alguna radiación o qué fue lo que sucedió, pero mi ropa que estaba empapada, así como la de las demás personas que estaban a mi alrededor y que estábamos viendo atónitos ese asombroso avistamiento, nuestra ropa se secó. Hubo algunas personas que comenzaron a gritar, llenas de pánico, de histeria. Hubo unas mujeres que se desmayaron inclusive. Algunos corrieron, otros querían correr pero no podían. Yo estaba ahí atento a todo lo que ocurría y trataba de tomar muchas fotografías al objeto que estaba encima de mí. En un momento dado pensé que esa cosa, o ese objeto, o ese ovni, iba a descender, o nos iba a aplastar, o nos iba a abducir. Cualquiera de las dos cosas pensaba que iban a ocurrir, pero afortunadamente para nosotros esto no pasó. De repente ese objeto, así como había descendido, comenzó a tomar altura al grado de que desapareció. Lo perdí de vista, pero yo había tomado muchas fotografías de ese objeto que no podía yo precisar si era una nave o qué sería, porque yo solamente vi una bola de luz. Parecía una gran luna o un sol diminuto. Parecía una esfera pues bastante luminosa. Nunca vi en realidad si tenía ventanas
Nunca vi qué tenía en su interior, solo esas esferas que no sabía si eran pequeñas naves o qué serían en realidad. Era tanta la luz que por momentos no podía observar bien. Y fue tan solo cuando este objeto se alejó que inclusive pues ya pude observar que sí, que tenía la forma de un platillo volador. Fue elevándose en las nubes y finalmente desapareció. Cuando desapareció, no lo hizo paulatinamente. De repente tomó una gran velocidad y se fue disparado hacia el cielo. Así fue como lo perdimos de vista. Cuando finalmente el objeto desapareció, miré a las personas que estaban a mi alrededor y estaban sorprendidas. Otras estaban llorando. No sé si de miedo o de qué, pero estaban llorando. No sé lo que vi. Simplemente estaba sorprendido, pues, de lo que había sucedido. En fin, comencé a pedirle el testimonio a las personas que estaban a mi alrededor. Algunos se rehusaban a hablar, otros hablaban con mucha emoción de lo que había sucedido. No sabíamos en realidad qué había sido eso, pero sabíamos que no era de este mundo. Una vez que finalizó esto, regresé a mi hotel y me acosté. No sé por qué, pero comencé a sentir mucho sueño, un cansancio extremo. Y me fui a la cama y me quedé dormido. Para mi sorpresa, desperté al día siguiente a las 6 de la tarde. Así es, había dormido pues muchas horas, nunca había dormido tanto en mi vida. Había ocasiones en que me desvelaba, que me dormía a las 3, 4 de la mañana y al día siguiente me despertaba a las 9, a las 10. Pero esta vez me desperté hasta las 6 de la tarde. Me parecía increíble lo que había vivido. No sé por qué había dormido tanto, pero bueno, así fue. Una vez que desperté, comí algo porque tenía demasiada hambre. Terminé de comer lo que me ofreció un restaurante de por ahí, una fonda económica. Y después regresé al lugar de los hechos. Regresé a ese lugar en donde habíamos visto al objeto volador no identificado la noche anterior. Regresé y busqué pues si había algunas pisadas o si había algunas huellas de esa nave, si es que había aterrizado o algo así, pero no observé nada. Lo único raro que noté es que las plantas, las flores que estaban alrededor, ahora estaban marchitas, estaban muertas. No sé si fue a causa de ese ovni que se posó arriba de esta vegetación o qué era lo que había sucedido, pero también me percaté que algunas flores y algunas plantas que estaban lejos se encontraban bien. Así que pude asumir o pude llegar a la conclusión que esas flores y esas plantas se secaron precisamente por la radiación de ese objeto. Después me quedé pensando si yo o la gente que había estado ahí conmigo y que habíamos estado debajo de ese objeto, de ese ovni, íbamos a sufrir alguna consecuencia a nuestra salud. Posiblemente la radiación también nos había afectado o nos iba a afectar en el futuro. Ni modo. Son los riesgos que uno corre. Pero cuando estaba a punto de irme de ahí, noté que no estaba solo. No sé cómo explicarlo, pero de repente sentí la mirada de alguien. Al momento de voltear me di cuenta que había un extraño ser. No era obviamente un hombre, no era un niño, pero tenía el tamaño como si fuera un chico de 12, 13 años. Yo creo que medía como 1,10 m, 1,20 m a lo mucho. Me di cuenta que me observaba detenidamente y honestamente en cuanto lo vi me quedé paralizado del miedo. No podía precisar qué era lo que estaba viendo. Esa cosa o ese ser me miraba detenidamente. Me di cuenta que llevaba una especie de traje metálico, como si fuera un astronauta o algo parecido, pero sin casco. Su cabeza era más grande que la de un ser humano. Tenía ojos grandes, de color negro. Me di cuenta que su nariz era muy pequeña, apenas unos orificios se observaban, y su boca también era diminuta. Su cráneo era bastante grande. Su cabeza parecía como si fuera una nuez gigantesca, pero con unos ojos grandes, nariz y boca pequeños. No tenía orejas. No sabía si se trataba realmente de un ser extraterrestre o de un monstruo o de qué sería. Lo cierto es que en cuanto lo vi y este ser
Se sintió descubierto, inmediatamente desapareció. Se perdió entre la maleza. A pesar de que yo le grité, ¡Ey, espera! ¡No te vayas! Esa cosa desapareció. Me acerqué a donde había estado y no encontré nada. No pude ver algunas pisadas sobre la tierra o algo así. Y eso que la noche anterior había llovido muy fuerte. No puedo precisar si era un ser extraterrestre o qué fue eso que vi, pero estoy convencido de que no era un ser humano. Ahora que lo pienso bien, posiblemente este ser había tripulado la nave que habíamos visto la noche anterior. O quizá, posiblemente, pero no lo creo. A lo mejor no tenía nada que ver con lo que habíamos visto. Pero sí estoy plenamente seguro y convencido que esa cosa que yo vi no era de este mundo. Regresé a la Ciudad de México, o mejor dicho, regresé al Distrito Federal. Escribí mi reportaje y al momento de revelar las fotografías, vaya desilusión. El rollo se había velado. Así es, mi jefe casi me mata. Y de hecho estuvo a nada de despedirme, pero le dije, hey, entiende una cosa, amigo. Estuve a menos de 100 metros de ese objeto o de la luz de ese objeto. No sé si a la larga esto me va a provocar que me dé alguna enfermedad. A lo mejor en un futuro esto me va a provocar cáncer, no lo sé. Lo único que sé es que yo le tomé fotografías y el rollo se veló. Eso me quiere decir que había mucha radioactividad en ese momento. ¿Entiendes las cosas? Mi jefa al escuchar esto obviamente cambió su punto de vista y me dijo, bueno, pues tuviste mucha suerte. Escribe lo que viste y si tienen los testimonios de las personas, también redacta todo lo que te dijeron. Y así fue. Escribí mi nota, traté de escribir lo más apegado a lo que había vivido, a lo que había visto. Para mí fue lamentable no tener una sola fotografía de lo que habíamos visto, pero realmente hasta el día de hoy no sé qué fue lo que realmente vi. Era una esfera luminosa, bastante luminosa, que parecía un pequeño sol, pero desapareció. Y después tomó la forma de un disco, pero realmente nunca logré precisar qué era o qué forma tenía en realidad. En fin, de esto han pasado ya muchos años y afortunadamente de salud estoy bien. Gracias a Dios esto no me afectó, no me provocó alguna enfermedad. Lo único que sí no puedo superar es, pues, la frustración de no tener una sola imagen de lo que vimos esa noche en Poza Rica, Veracruz.